Queridos hermanos, Dios los bendiga, muy buenos días esta mañana, una vez más, dando inicio este tiempo especial con nuestro Dios Todopoderoso. Gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos brinda de poder estar con cada uno de ustedes y esta mañana de poder llegar a cada uno de ustedes a través de este tiempo de adoración, de alabanza, a través de este tiempo de mensaje también. Queremos agradecer a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, quienes esta mañana están conectándose, están conectados. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Hoy, domingo, una mañana fría aquí en Atalaya, queremos saludar a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos quienes nos ven en diferentes lugares. Esta mañana vamos a iniciar una serie que vamos a ir compartiendo en tres domingos, en tres mensajes. La serie se titula ¿Cómo servir a Dios con fidelidad en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad? ¿Cómo poder ser fiel a Dios en esos tiempos de dificultades, en esos tiempos difíciles, cuando de repente no tienes la oportunidad de que te visite el pastor, o no tienes la oportunidad de poder ir a una congregación, a una iglesia, congregarte, donde no tienes la oportunidad de recibir un curso, donde de repente estos días o estos meses que estamos pasando, queridos amigos, hermanos, se tornan interminables. Entonces vamos a esta mañana poder, como se dice, ver este tema. Entonces, vamos a hablar en primer lugar, el primer tema que quiero compartir con cada uno de ustedes esta mañana es qué son los tiempos difíciles y qué hacer en estos tiempos difíciles. O sea, cómo podemos identificar los tiempos difíciles que nos toca vivir en la vida y qué hacemos luego en esos tiempos de dificultades. Todos nosotros enfrentamos dificultades alguna vez en nuestras vidas. Alguna vez en nuestras vidas siempre vamos a enfrentarnos a dificultades, a problemas, a crisis. Y es una parte natural de nuestra vida, del ciclo de nuestra vida. Porque si todo fuera felicidad, si todo fuera, como se dice, color de rosa, entonces no tendríamos la capacidad de poder vivir la vida como tal. Muchas veces las dificultades y los problemas, queridos hermanos, nos van a ayudar a poder enfrentarnos la vida, y muchas de esas veces van a ser los problemas para poder madurar y para poder ser más fuertes. Les invito una vez más a que abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, el texto que estuvimos leyendo en la introducción de o al inicio de este culto. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Miren, dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si quisiéramos resaltar algunas, si quiere decir algunas partes importantes en este texto, podríamos ver, por ejemplo, algunas de ellas. La primera es que tenemos que tener gozo. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento tenemos que tener gozo? Dice, cuando os halláis en diversas pruebas. Pero luego también podemos ver que esta prueba tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene un porqué, ¿no? Y el porqué sería, dice, para que se produzca en nosotros paciencia. Pero esa paciencia también tiene un objetivo final. ¿Y cuál es el objetivo final? Dice, para que la paciencia, para que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar al Señor, pidiendo que esta mañana el Señor nos hable a través de este tiempo. Amado Dios,
te damos gracias en esta mañana, Señor, y nos acercamos ante tu presencia para darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder acercarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos brindas de poder compartir tu palabra, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Entonces, hemos estado viendo este texto que vamos a ir repitiendo en estas semanas, en estos domingos, mientras dure la serie que vamos a compartir. Dice el apóstol Santiago, recomienda: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se enfrenten a situaciones difíciles, a situaciones complicadas. Cuando nosotros nos remontamos al contexto de aquel tiempo, cuando Santiago está escribiendo esta carta, quizá podríamos entender mejor, quizá podríamos captar un poquito mejor del por qué el apóstol Santiago está escribiendo de esta manera. Recordemos que en el primer siglo la iglesia cristiana tuvo que pasar situaciones muy complicadas, situaciones de persecución, situaciones de hostigamiento, situaciones en las que servir a Dios no se podía hacer con libertad. Entonces, en esta situación, en estos tiempos de persecución, en estos tiempos donde los cristianos tenían que vivir escondidos, perseguidos, y muchos de ellos eran perseguidos, aún muertos, es donde el apóstol Santiago dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas dificultades, cuando encuentran o cuando les toque vivir las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque esa prueba va a producir en ustedes paciencia. Paciencia es lo que en esos tiempos, queridos hermanos, nos hace mucha falta. Paciencia es cuando en estos tiempos realmente necesitamos pedirle al Señor. Pero la paciencia no va a venir si no vienen las pruebas. La paciencia no va a venir si no vienen las dificultades. Entonces, ¿qué cosas son los tiempos difíciles? Los tiempos difíciles son cuando nos enfrentamos a situaciones fuera de lo común. Muchas gracias. Son tiempos cuando nos enfrentamos a situaciones fuera de lo común. Es cuando estamos acostumbrados a vivir un estilo de vida, o cuando estamos acostumbrados a hacer lo que siempre solemos hacer, y de pronto ocurre lo inesperado. De pronto ocurre lo que de repente no pensábamos. Lo que ha pasado, lo que está pasando hoy con nosotros, ¿no? Hasta hace 2 meses atrás, todo era bonito. Todos habíamos planificado muchas cosas, habíamos hecho nuestro plan para este año, seguramente como familia, como empresa, como iglesia, pero de pronto se nos va todo a un lado. De pronto alguien dice, el gobierno dice: ¿saben qué? Vamos a estar en cuarentena, o vamos a estar en aislamiento social por 15 días, y decimos: ok, 15 días va a pasar como sea. De pronto se nos aumentan 15 días más y decimos: ya 30 días está bien. Pero luego vienen otros 15 días y digo: 45 días. Y cuando todos pensábamos que esta semana se iba a levantar este aislamiento, el gobierno dice: no, señores, 30 días más. Entonces alguien dice: wow, ¿cuándo va a terminar esto? Pero son tiempos que nos toca vivir. Y si son tiempos que nos toca vivir, tenemos que aprender a acomodarnos allí. Entonces, esos son los tiempos difíciles. Cuando tengo la oportunidad de conversar con algunos hermanos de la iglesia, llamándolos por teléfono, y puedo sentir que muchos de ellos están, como se dice: pastor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Ya necesitamos ir a la iglesia, ya necesitamos congregarnos, ya extraño los cultos. Y alguien me decía: pastor, ahora es cuando realmente estoy aprendiendo a valorar cuán importante era ir a una iglesia y congregarnos, ¿no?
Porque antes, cuando teníamos la libertad de hacerlo, no lo hacíamos. De repente nos excusábamos con cualquier pretexto. No, es que está lloviendo, está haciendo frío, está haciendo mucho sol, es muy lejos para venir, ¿no? Y ahora que no podemos venir, de repente extrañamos esos momentos y decimos, wow, ¿no? Yo quisiera estar, que haya esa libertad. Entonces son tiempos difíciles, tiempos en el que ahora no tienes la oportunidad ni siquiera de recibir ayuda. No puedes recibir siquiera, no sé, la visita de alguien, porque está prohibido. No se puede. Estamos metidos en nuestra casa. Quizá muchos de nosotros, como más adelante vamos a ver, haciendo cosas que no debemos hacer. Pero bueno, son tiempos difíciles. En la Biblia podemos ver ejemplos de personajes que tuvieron que enfrentar esos tiempos. Y se conoce en la Biblia esos tiempos difíciles como una prueba que Dios envía a las personas, al pueblo, a la nación, para probar. Y no solamente para probar, sino para ayudarnos también a crecer y ser más fuertes. Podemos ver, Israel pasó muchos tiempos difíciles. Nosotros en la familia hemos leído esta semana que ha pasado los jueces, y hemos estado viendo que Israel pasó tiempos muy difíciles. Pablo pasó tiempos difíciles. Jesucristo pasó momentos muy complicados en su vida. Pero todo eso lo ayudó aquí, para crecer, para poder ser más fuertes, para poder madurar. Entonces, cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, tenemos que entender que no todo es malo, que no todo está, como dice, wow, no todo está perdido, sino muchas veces tenemos que ponernos a pensar que esta es una oportunidad para poder empezar a meditar y tomar determinaciones en nuestras vidas. Ahora, reconocer esos tiempos difíciles es importante, porque, escuchen hermanos, allí, en esos momentos, es cuando nosotros podemos ser más vulnerables a cometer errores y pecar delante del Señor. Allí es cuando podemos empezar a hablar en contra de Dios, cuando podemos nosotros empezar a renegar en contra de Dios. Yo no sé cómo lo está pasando usted en su familia. Yo no sé cómo lo está pasando usted en su hogar. De repente con dificultades, de repente con problemas. Hemos dicho que los tiempos difíciles son cuando las situaciones muchas veces, hermanos, son fuera de lo común, y los tiempos difíciles podemos enfrentarlos en muchas áreas de nuestras vidas. Podemos enfrentar en el área espiritual, cuando de repente no has estado acostumbrado a vivir o a sobrevivir, a hacer una vida cristiana activa en tu vida, y solo has estado acostumbrado a venir a los cultos de la iglesia y te conformabas solamente con eso. Y ahora tienes que empezar a buscar tú solo, ahora tienes que alimentarte tú solo, ahora tienes que acercarte a Dios tú solo, ahora tienes que orar a Dios tú solo. Entonces te enfrentas a una situación complicada y dices, ¿ahora qué hago? ¿No? Son tiempos difíciles espiritualmente, pero también vienen los tiempos difíciles en el ámbito emocional. Vienen los tiempos difíciles, o podemos pasar tiempos difíciles en el ámbito familiar, en el ámbito económico. Muchos que de repente han estado acostumbrados a sobrevivir con el día a día, hoy no tienen la oportunidad de salir a trabajar libremente, y no tienen la oportunidad de poder adquirir el dinero para el sustento diario. Entonces son problemas de economía en la casa. Son tiempos difíciles. De salud. ¿Cuántos de los que, hermanos, estamos pasando hoy esos tiempos ya han sido infectados? Y es a propósito, oremos por ellos, hermanos. Oremos por las personas que están pasando esa dificultad en sus vidas. Hemos estado ahí nosotros conversando con algunos hermanos, y no es fácil, por favor, no es fácil. Entendamos, queridos amigos, hermanos, que esta situación no es fácil, es muy complicada. Y en este tiempo es cuando solo nos toca y nos queda depender de Dios. Cuando tú de repente buscas ayuda en los especialistas, en el médico, en el hospital, en los bomberos, en la policía, en el serenazgo, y cuando no te contestan el teléfono, o cuando simplemente te dicen no podemos ayudarte, es complicado. Pero ahí es cuando tenemos que aprender a ver quiénes somos y en quién confiamos. Gracias a Dios que nosotros confiamos en el Señor.
laborales. Muchos en esos tiempos han perdido sus trabajos, han sido despedidos y no saben qué hacer. Y es complicado. Aprendamos a confiar en el Señor. Entonces es bueno reconocer que si estás pasando estos tiempos difíciles, entonces la pregunta sería, ¿estás viviendo estos tiempos difíciles? ¿Y qué debemos hacer? A continuación, veamos lo que podemos hacer en los tiempos difíciles. ¿Qué hace el creyente? ¿Qué hace el Hijo de Dios en esos tiempos difíciles? Y quiero en esta mañana hacer un versus entre el creyente fiel y el creyente carnal. El creyente que ama a Dios y que ha entregado su vida completamente al Señor, y el creyente nominal, el creyente que solamente tiene de nombre. Es el creyente, como dice la Biblia, ¿no? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que eres hijo de Dios, pero no lo eres. Tienes el título de cristiano, pero no tienes nada de cristiano. Este es el tiempo en el que tenemos que aprender a diferenciar. ¿Qué hace el creyente carnal en esos tiempos? ¿Cómo creen que actúa el creyente carnal? Una de las cosas que hace esa persona es vive con temor, con miedo. El miedo es parte de su vida. Siempre va a vivir atemorizado. El temor es bueno, hemos hablado alguna vez. El temor es parte de nuestra ¿qué quiere decir? De nuestra forma de vida, de nuestra de que nos ayuda a poder sobrevivir, a poder tener cuidado. Es bueno tener temor, pero el problema es cuando ese temor empieza a invadir nuestras vidas, cuando ese temor se vuelve un estilo de vida en nosotros. Pero hay personas también, hay creyentes que seguramente también ahora están quejándose contra Dios, diciendo: Señor, ¿pero qué ha pasado? ¿Dónde estás tú? Que saben, en la Biblia encontramos a uno de esos que se quejaba de todo. ¿Y saben quién es? Jonás. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? Seguro que sí. Jonás, un hombre a quien Dios le envió a predicar a Nínive, no quiso ir. Se escapó y Dios lo agarró del cuello y lo lanzó al vientre de la ballena y lo mandó a Nínive a predicar. Y sin querer Jonás tuvo que predicar. Y al final, cuando vio que Dios había perdonado a Nínive, Jonás dijo: Señor, ¿pero por qué perdonaste a este pueblo? Estaba molesto Jonás por lo que Dios estaba haciendo. Luego Jonás se queja porque Dios mató la higuera, ¿no? O esa enredadera que le estaba, la calabacera, perdón, que le estaba cubriendo del sol. Y dice que llegó a un punto en que Jonás decía: me quiero morir. Entonces Dios va y le dice a Jonás: oye, deja de quejarte mucho, ¿no? ¿Por qué te quejas tanto? Hay gente, queridos hermanos, hay creyentes que se quejan de todo, que nada está bien para ellos. Se quejan del gobierno, critican a uno, critican a otro, ¿no? O sea, de verdad, cuidado, no seas parte de ese grupo. No, aprendamos, queridos hermanos, a poder seguir o a obedecer siempre al Señor. Pero también en esos tiempos, ¿saben qué hacen los creyentes carnales? Los creyentes carnales también lo que están haciendo es, no están aprovechando para edificar su vida, para edificar su vida espiritual. No están aprovechando. ¿Qué están haciendo? Seguramente viendo televisión todos los días. Seguramente viendo pues Netflix todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Cuidado. Aprendamos, queridos hermanos, nosotros a tener cuidado. ¿Qué estás haciendo tú hoy en este tiempo de aislamiento, de cuarentena? ¿Cuál es tu actividad? ¿A qué te estás dedicando? Es importante poder, como se dice, tener en cuenta qué estamos haciendo. Pero entonces veamos, eso es lo que hace el creyente carnal. Tiene temor, se queja de Dios, no aprovecha las oportunidades, no se edifica, pierde el tiempo. Pero ¿qué hace el creyente espiritual? El creyente espiritual hace lo que dice Salmo 18:2. ¿Saben qué dice Salmo 18:2?
Dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador y mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El creyente espiritual ve la crisis, los problemas, las dificultades, las pruebas como una oportunidad para poder acercarse a Dios y clamar al Señor, para buscar a Dios. El creyente espiritual ve la crisis como una oportunidad. Recuerde eso, ¿no? Mientras que el creyente carnal ve la crisis y se hace un mundo, un problema, mientras el creyente espiritual no. El creyente espiritual ve la crisis como una oportunidad. Entonces, ok, ahora es tiempo de poder reflexionar y de poder ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestra vida espiritual, qué estamos haciendo en estos tiempos, qué vamos a hacer. El creyente espiritual se compromete con el Señor. Daniel hizo este compromiso. Lo llevaron de su pueblo a Babilonia en una situación muy complicada. ¿Y sabe qué pasó? Daniel dijo: ok, no me voy a dejar llevar por la corriente de este mundo. No voy a contaminarme con la comida del rey. Yo te pregunto, ¿qué compromiso estás asumiendo en estos tiempos tú como creyente? ¿Qué estás haciendo? Pero no solamente el creyente espiritual hace compromisos, sino que también busca a Dios en oración. Comienza a clamar al Señor, comienza a buscar a Dios, usa la palabra de Dios para poder edificarse. Aprovecha esta oportunidad. En la mañana me llamaba un hermano y me decía: pastor, estoy leyendo la Biblia, y me hacía algunas preguntas. Qué interesante cuando hay creyentes que están leyendo la palabra del Señor, están estudiando la palabra, están escudriñando la palabra de Dios, y también tienen preguntas. Qué interesante. Usa la palabra de Dios. Cuando vemos en la Biblia, todos los que se tuvieron que enfrentar a los conflictos tuvieron que usar la palabra de Dios para poder salir. Pero sobre todo, enfrenta esta crisis con gozo, con alegría. Enfrenta la crisis con regocijo, no con temor, sino con regocijo. Por eso, queridos hermanos, la pregunta sería: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás enfrentando este tiempo de dificultad en tu vida? ¿Cómo estás enfrentando ese tiempo de crisis en tu vida? ¿Cómo lo estás enfrentando? Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Esta mañana quiero terminar solamente diciéndote lo siguiente. Todos estamos, como se dice, inmersos en esta situación. Todos estamos pasando y atravesando esos tiempos de dificultades. ¿Qué hacemos? Depende de ti. ¿Qué haces en estos tiempos? Depende de ti. No de mí ni de Dios. Depende de ti. Puedes edificarte o puedes perder el tiempo. Puedes lamentarte o puedes tomar esto como una oportunidad para salir adelante. Puedes acercarte más a Dios o puedes alejarte de Dios. Puedes ser más espiritual o menos espiritual. Depende. Porque hoy, con la tecnología, si bien es cierto, tenemos todas las facilidades de poder recibir ayuda, de poder recibir la información. Pero te pregunto, ¿qué tipo de información recibes? ¿Qué tipo de mensajes estás viendo? ¿Qué tipo de enseñanza estás recibiendo? Todo eso depende de ti, no de mí. Depende de ti. Y cuán importante, querido hermano, es que aprendamos a enfrentar estos tiempos de dificultades con sabiduría, con temor de Dios y con optimismo, con paz, con tranquilidad y con gozo. Porque sabemos que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Porque sabemos lo que dice la Biblia, que con Cristo somos más que vencedores.
Entonces, si es así, yo te animo en esta mañana a enfrentar este tiempo con regocijo, con gozo. La próxima semana estaremos viendo, ¿no?, cómo el ejemplo de cómo los hombres, grandes hombres de Dios, se enfrentaron a esa crisis en su vida y cómo salieron de ella. Así que yo te animo a que la próxima semana nos sigas también y que nos volvamos a conectar nuevamente. Hermanos, que Dios los bendiga esta mañana y espero que esta mañana tú y yo hayamos sido edificados con la palabra del Señor.